201 años de independencia patria. Y después de 2 años de pandemia por el COVID-19, las calles de El Salvador se volvieron a llenar del colorido de las bandas de paz, las instituciones de estados con sus destrezas y familias completas que disfrutaron este espectáculo. Me siento feliz y contento de estar aquí. En la capital se cerraron varias arterias por donde pasaría este desfile y donde harían diversos actos las instituciones participantes. Pero las calles también se vieron inundadas por una marcha denominada la Gran Marcha por la Libertad. Yo creo que es algo espontáneo también, ¿verdad? La gente se da cuenta que se trata de una manifestación genuina, espontánea, y eso motiva a la gente a venir. Mire, aquí con esta marcha ya le ganamos a Bukele en el 24. Allá tiene él su desfile raquítico, unos 4 pelones le han llegado. Y eso es que obligaron a los trabajadores a ir por la fuerza, si no les quitaban el empleo. Varios puntos rondaron la temática de esta marcha. Hoy podemos ver una expresión pura del pueblo, ¿verdad?, que se manifiesta además también por la falta de políticas públicas que atiendan la grave crisis económica que vive la familia salvadoreña. Mire, aquí hay gente de todo el país. Quiero decirle que solo de Santa Ana para acá habían 6 retenes, 6. No nos alquilaron buses en ningún lado, porque a los buceros les dijeron que si nos alquilaban un bus, les quitaban la línea. Participaron personas que representan varias organizaciones, partidos políticos, particulares y hasta familiares de personas detenidas en el régimen de excepción. Por la libertad de mis familiares y la libertad de mi compañero de vida. Queríamos participar en la marcha, el 15 marchamos debido a la situación del régimen de excepción. Creemos que las detenciones ilegales son precarias de proceso. Después de varias horas, la marcha culminó aquí en el centro de San Salvador. Se concentraron aquí en la Plaza La Libertad para hacer algunas exigencias. Sin embargo, habían 2 eventos simultáneos y algunos se trasladaron aquí, a mis espaldas, a la Plaza Gerardo Barrios, donde en su mayoría eran personas de veteranos de guerra y otras organizaciones que habían hecho otro evento simultáneo. Escuchamos algunas de las peticiones que hicieron al respecto. Marchamos porque no estamos de acuerdo con la reelección. Marchamos contra el estado de excepción. Fue un 15 de septiembre atípico, pues la capital se vio paralizada por el colorido de los tradicionales desfiles, pero también por esta manifestación por algún tipo de descontento. En este marco de independencia, el presidente de la República no participó de los actos de forma presencial y se espera un discurso por cadena nacional. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en otro programa más de Pulso Ciudadano. Este jueves, como ya lo hemos dicho, haremos una evaluación en todo lo que sucedió el 15 de septiembre, también este día, ¿verdad? Para eso tenemos invitado a Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, de cariño aquí, miembro de la casa, ya prácticamente, y a Misael Rivas Soriano, también analista político y amigo también de este programa. Buenas noches, gracias por estar. Yo sé que es difícil este día, pero agradecerles. No, al contrario, Julio, gracias por la invitación. Saludos, Misael. Primera vez que estoy contigo compartiendo escenario. Saludarle a usted que nos sintoniza este día de la independencia, 15 de septiembre. Bendiciones en sus hogares y esperemos pues que el programa esté bien atinado. Muchas gracias. No puedo dejar de pasar, antes de entrar a lo que pasó este día en la efeméride del 15 de septiembre, hubo sexta prórroga del estado de excepción. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretas? Lo van a continuar haciendo en la medida que tengan los votos, ¿verdad? Es su derecho, es parte pues de su naturaleza, es parte también de su programa, que es prácticamente el tema de seguridad, lo que está manteniendo el gobierno, pero en temas económicos, en temas de salud, el tema de Bitcoin, pues es un fracaso rotundo. En ese sentido, valga la aclaración, el tema de seguridad ha mejorado sustancialmente, es un tema que está en boca de salvadoreños, hay encuestas de encuestas, hay más encuestas que obras, pero sin embargo, pues la gente hace una opinión favorable y por supuesto que uno tampoco puede ser mezquino de estar queriendo ignorar las cosas buenas que están pasando. En ese caso, pues
volvieron a darle prórroga al régimen de excepción, después viene el 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, hasta el día de las elecciones. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que se va a llegar hasta el día de las elecciones? Y te vas a dar cuenta que sí, y después van a quitarlo. Misael, Chino plantea dos cosas. Una es la legalidad, que la tiene la correlación de fuerza, pero otra figura es el tema de la legitimidad del régimen de excepción. Desde tu óptica, ¿consideras legítimo el régimen de excepción? Aquí tenemos que hacer el análisis de dos puntos, ¿verdad? La primera es lo que se conocía, y esto lo he sostenido ahora que ya está más amplio, a partir de los 52.000, casi 53.000 capturados, y es que cuando contigo hablábamos, recién esto pasaba, yo te decía que iba a haber una tercera y una cuarta sesgada, y ahora llevamos una sexta completa. El problema es que yo manejaba, por ejemplo, las proyecciones con lo que se tenía de inteligencia hasta el 2015, que era aquel mapeo del 85% tomado por lo que era lo que se llama el terrorismo de las pandillas. Pero ahora cuando tú ves que la fuerza operativa de las pandillas llega a 52.000, quitémosle unos 2.000 entre los que son inocentes y mal capturados, etcétera, 50.000, estamos hablando que habrá más o menos 110.000 reales en fuerza operativa, es decir, que tenemos más o menos todavía el 45-46% de captura, no hemos llegado ni siquiera al 60% ni al 50%. Esto implica de que la inteligencia policial había fallado, no habían llegado a penetrar realmente qué es lo que sucedía, ni tampoco tenían la realidad de lo que era la fuerza económica con la que ellos partían. Por lo tanto, hoy que se presenta esta situación y cuando ellos iban a tratar de ver cómo se iba a resolver, la proyección ya se vuelve incontrolable, y es cuando se tiene que tornar el plan control territorial extensivo para volver a traer los planes y volverlos a poner en la mesa y hacerlos diferentes. Entonces, aquí viene la crítica y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos realmente un punto que autoriza la legitimidad o no lo tenemos? Aquí hay que hacer muy claro, no fueron los 87 u 89 muertos de aquel día. No, la gente está equivocada y se explota innecesariamente esos funerales del pueblo salvadoreño. Aquí tenemos que ver que lo que se atacó realmente es la organización de las pandillas. Eso es lo que se ataca. Entonces, cuando se descubre que esas pandillas están organizadas en una situación superior a la que se tenía, no puede estar muriendo el meollo que inició el régimen. Por lo tanto, sí existe la motivación todavía, y esta situación se va a venir manteniendo. Ahora, aquí hay dos respuestas, que es la ignorancia que se tenía y ahora se está dando la respuesta, y la respuesta política social que se está dando. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la gente se siente, como dice Manuel, se siente uno más tranquilo, la gente lo dice y no se puede ignorar, y la gente está, como decíamos en otro recinto hermano del grupo Megavisión, la gente está sacrificando voluntariamente sus derechos civiles, sus derechos primarios frente a esta necesidad, pero todo tiene un punto que se va a llegar a agotar. Todavía no es ese punto, porque apenas estamos nosotros en la luna de miel que se está manteniendo. Ahí vimos ahora, por ejemplo, desfilar personas gritando, y querían meterse entre los que gritaban de los que dicen que están presos, que son inocentes, con los desaparecidos, y eso fue lo que dio una connotación. Qué bueno los grupos que realmente se aislaron y fueron marchando organizados, pero de ahí hubo otros que se quisieron mezclar y aprovechar la situación tratando de darle más fuerza a lo que no es. Concretamente, creo de que pasa a ser legítima desde el punto de vista de la población y tiene la correlación para seguir siendo legal. Okay. Te hago la misma, solo que en inversa el planteamiento. Reconocemos la legalidad, como tú me has dicho, tiene la correlación de fuerza para hacerlo. La pregunta ¿es legítimo? ¿Este es un instrumento que le permite al gobierno hacer su trabajo? ¿Con los mecanismos normales no se pudiese cumplir ese cometido, Manuel? Claro que sí. Lo que sucede es que fracasó el plan de control territorial. Esa es una realidad. Se le dieron recursos suficientes, vastos recursos. Han comprado armas, compraron una cantidad de blindados, cosas innecesarias para mí. Pero
lógicamente, cada quien tiene su punto de vista respecto a cómo se combate este tipo de fenómenos. ¿Qué sucede? La gente está, digamos, exigiendo respeto a sus derechos humanos. Lógico, no todo el mundo está consciente de que esté entregando sus derechos. Por lo menos hay gente inocente capturada, como lo dijimos en una entrevista, un diputado, hay liberados 800, claro. ¿Y por qué capturaron a 800 siendo inocentes? Es decir, hay para mucha gente también daños colaterales. No debería existir. Hay inteligencia del Estado, hay inteligencia de la Fuerza Armada, sí, hay inteligencia de la policía. Es imposible que una policía no pueda cometerse una acción. Lo importante no es que se cometa, es que no se corrija. Es correcto, pero no se corrige y al contrario se sigue haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada mes ya casi no aparecen capturados. Y un tema raro, me puede el experto también dar una opinión, 50 y pico de mil capturados y solo 1.100 y pico armas incautadas. ¿Dónde están? O sea, ¿cómo delinquían? ¿Cuál era esa organización, digamos, que había sido combatida antes? Momento, cuando tú te das cuenta de dónde provienen esas armas privativas de la Fuerza Armada, etcétera, entonces esa es la investigación. Pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta a qué tipo de gente están siendo capturadas. De repente capturan a un líder indígena en Izalco por una llamada telefónica que fue precisamente lo que nosotros denunciamos. Hay gente que está usando la llamada telefónica para ganar un par de pesos. ¿Cuánta gente inocente ha sido capturada? Y ese es el tema precisamente que nosotros discutimos bajo el régimen de excepción. ¿Cuánto tiempo va a pasar esta gente para salir libre? Ya no son 3 ni 5 días. ¿Cuántos días son, Julio? 6 meses. Plantea, dijéramos, que en ese ejercicio del poder punitivo del Estado se han cometido errores que pueden pasarse. Ahora, no se han restringido las libertades más que la del defensor y la ampliación del término. Las demás están totalmente, dijéramos, vigentes. O sea, el tema es del acceso a tener al abogado en el momentito que le leen sus derechos, pero después de los 15 días tienen que darle participación a la defensa técnica. Así es. No puede haber una excepción. No sé si eso se está dando, pero al margen de esa, que no podemos negar de que hay personas que han sido capturadas sin tener el fundamento, ¿verdad? ¿Cómo te explicas de que la gente avala incluso ese tipo de acciones? No, termino, solo un minuto. Claro, mientras no le toquen a su familia vas a seguir avalando. El problema es cuando te tocan a tu familia, y hay casos de gente que en Twitter ha defendido, pero después que le tocan a su familia ya reclaman, exigen y dicen, ¿qué pasa? O sea, metieron preso a mi hermano falleció en la cárcel y lo entregaron 2 meses después no lo vimos, lo entregaron muerto, entonces ya comienza ese tipo de reclamo. Por supuesto que cuando a nadie de tu familia ha sido afectada, por supuesto que si es delincuente, que lo metan preso, pues. Si es un tipo de las maras que ha cometido delito, que lo metan preso. Allí tienen todos los registros. Y la policía no es de ahora, la policía desde hace años viene con esos registros. Tienen tipificadas las comunidades donde este tipo de gente accionaba. Tú planteabas el tema de las armas, pero precisamente por eso. Tú que también has sido policía, sabes que toda captura precede de una investigación. Si no llegan a hacer, van directamente porque ha sido precedida de una investigación. ¿Cómo ves el señalamiento que hace Manuel en cuanto al tema? Han capturado 55,000, pero solo se han incautado 1.100 armas. Bueno, operativamente, ¿cómo se explica? Bueno, en primer lugar vamos a hacer una lógica. Estas 50,000 personas, porque vamos a suponer que esa cola de 2,000 y fracción son de los que han salido, porque ya son 2,000 y fracción que han salido. Entonces estos 50,000 es más o menos el 0.8% de la población, ya que el 1% serían 65,700 personas. Eso implica que es bastante fuerte la cantidad del grupo poblacional solamente de esa área. No es cierto que puedan tener cada quien un arma, porque los grupos organizados en lo que es la delincuencia o el crimen organizado tienen lo que se llama la red criminal. La red criminal es este flujo y este sistema que tienen ellos para resguardarse. Normalmente las armas no las tienen en sus casas, las tienen en las casas destroyer, como se conoce aquí en El Salvador, o las casas de bodegas o las casas de seguridad. Por lo tanto, esas casas son las que todavía no se logran saber dónde están o cuáles son.
Las armas que se han logrado capturar son los que se han puesto a enfrentarse con la Fuerza Armada o la policía. Aquí la situación es la siguiente, que lo que pasa cuando hablamos de fuerza operativa, nosotros tenemos que entender que la fuerza operativa, uno es el sicariato y otra es los que son amigos, simpatizantes, los homies, que son la fuerza solamente de aviso y que posiblemente los homies sí anden armados, pero no así el amigo, el simpatizante o la posta, que normalmente esos no andan dentro de lo... No es ellos, por eso yo decía que ellos no son terroristas, porque yo soy profesor de antiterrorismo y eso no está dentro de lo que son los estamentos terroristas, porque un terrorista... Bueno, pero la ley los considera como terroristas. Por eso, es que cuando salió eso yo salí explicando que no podía ser porque no está considerado con los elementos. Un posta, por ejemplo, en el terrorismo anda armado, y aquí un posta dentro de lo que es la pandilleril es apenas un aspirante y no le dan arma de fuego, pues. Entonces, esos tres estamentos, posta, amigo, simpatizante, no están armados. Entonces, capturan esos tres, ya engruesa lo que es las filas capturadas y no tienen armas. El homie no necesariamente va a tener arma. ¿Quién va a tener arma? El sicario. Entonces, de 5 que capturan, si capturan un sicario, ahí tiene arma. Pero ¿qué pasa si de los 20 que capturaron apenas es un sicario y el resto solo son postas, amigos, simpatizantes? Entonces son 19 que no tienen. ¿Y quiénes son esos? Son los que le dan el resguardo dentro de la comunidad donde viven. Y en esos, en la investigación, muchas veces esas personas son simpatizantes involuntarios o voluntarios 50%. Dentro de lo que es la parte de la victimología, ahí está la víctima común o la víctima que se llama la víctima natural o la víctima accidental. Entonces, este mismo término se aplica al que es, en este caso, el pandilleril accidental. ¿Por qué? Porque al principio lo obligan y después, como le empiezan a dar dinero, él empieza a sentir el gusto y ya colabora voluntariamente. En un principio fue obligado y después ya es voluntario. Entonces pasa a ser de alguien accidental a voluntario. Esa es la situación. Ahí es donde no vienen la cantidad de armas. Y solo para terminar la idea. Esas armas en la investigación, por eso yo decía hace un momento, que es la sorpresa que recibe la policía, porque también la policía tiene que decir preguntarse qué pasó con nuestra inteligencia, y ahí hay un error. La policía no ha usado jamás perfiladores criminales con base a la criminología, porque ellos lo que tienen son criminalistas. Criminólogos no tienen, no hay perfiladores criminólogos. La policía no tiene graduados, porque aquí en el país no existe esa área profesional, no existe. Bien, tengo que irme a un corte comercial que va a plantear la pregunta, porque es lógico presuponer que 1.100 armas para la cantidad de capturas, pero además las armas que se han incautado, muchas son de uso privativo de la Fuerza Armada, AK-47, eso no lo compras en una armería. ¿Qué pasa con esa investigación? No nos corte, ya regresamos. Cerró medio San Salvador, que tiene bloqueos en las entradas a San Salvador, que ha amenazado con lo que ha querido, que tiene a todo el ejército en todo el Paseo de Escalón partiendo, y también el Parque Cuscatlán, que es donde nosotros nos íbamos a reunir. A pesar de todo, la gente, con todo y miedo, ha empezado a vencerlo. Que dejen de violar los derechos humanos, que terminen el estado de excepción, que dejen de destruir la naturaleza. Por eso estamos todos aquí presentes. Yo no represento ningún sector, yo no represento ninguna organización. Yo soy un artista independiente que represento mis ideales. Aquí andamos marchando las personas por convicción. Lo que estamos haciendo es rectificar la lucha del pueblo, renacer desde el pueblo y, por supuesto, organizándonos, ¿no? Y eso conlleva traer más jóvenes, el hecho de estudiar. Esto no es solo estar en la calle, sino que nosotros nos preparamos, estamos leyendo constantemente, estamos en cursos constantemente que nos ayudan a entender la realidad nacional. Gracias por continuar en esta segunda parte. Tenemos ahorita que parte del discurso que esta noche está dando el señor presidente de la República. Quisiera que escucháramos esa parte que hemos grabado para que puedan ser comentadas por nuestros invitados en este momento de Cadena Nacional. Veámoslo.
también fue financiado por poderes externos. Su antiimperialismo era realmente un imperialismo. No pueden decir que esa lucha por el comunismo y el socialismo era una lucha del pueblo, de los campesinos. Esa también fue una lucha financiada por los poderes externos, que los entrenaban, les daban armas y dinero, como lo dije hace un rato. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo, lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible, o al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez, porque a esa corta edad fueron a matar en lugar de estar jugando y aprendiendo. Como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban, mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. ¿No es cierto? Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron, que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz, también auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80,000 salvadoreños murieron y más de 20,000 desaparecidos, y además 1 millón de desplazados, la mayoría a Estados Unidos, en algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando. En la forma que nos vemos a nosotros, no han visto los veteranos pidiendo. Ahora sí tenemos soberanía. Todavía, y lo hemos demostrado. Seguimos pagando las facturas de la guerra. Aunque hay algunos que no les guste. Aunque haya presiones para que no sea así. Que además nunca debió haber existido. Pero no se firmó ninguna paz. Porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo 2 celebraciones, la de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda, allá afuera de Catedral Metropolitana. Lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz, que nuestro país iba a mejorar, pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz, de hecho hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan. Bien, una de las partes, tratando de consensar el mensaje, ha hecho 2 revelaciones en el discurso, por lo menos lo que acabamos de analizar. Uno es que nunca hubo una paz, a pesar de que hubieron acuerdos entre las 2 fuerzas que estaban en disputa, y que han habido más víctimas en la paz que en la guerra. ¿Es cierto? Claro.
Yo creo que hay que poner un contexto histórico, porque es bien sencillo venir a hacer críticas hoy, cuando en los años anteriores, desde 1992, muchos de los que están sentados allí celebraban los acuerdos de paz, acompañaban a nuestro partido los 15 de septiembre vestidos de rojo y con la bandera del frente, contentos, alegres, gritando viva la independencia, viva la soberanía, viva los acuerdos de paz, viva el amor, viva la reconciliación, estamos contentos, construyamos un nuevo país, viva Chafik, viva, etcétera. Fueron alcaldes, fueron diputados, gobernadores, hijos de alcaldes. Orgullosamente, durante muchos años desfilaban con la bandera del FMLN o de otros partidos, fueron parte de nuestro instrumento, defendían nuestros principios. ¿Por qué en ese momento jamás dijeron eso? Porque sencillamente comenzaron a fraguar desde adentro eso. Comenzaron a aprovecharse de lo que el partido les dio en ese momento la oportunidad. Fueron alcaldes y orgullosamente, lo repito, desfilaban, se subían a las tarimas, orgullosos con el puño izquierdo, levantaban y decían. Ahora, venir ahora con discursos de decir hoy comienza la verdadera independencia, cuando el año pasado ni siquiera celebraron, o sea que el año pasado no había verdadera independencia. Eso es adaptar los discursos a la época. Lógicamente, cuando uno recorre el país y ve que es la luna El Salvador, las calles completamente abandonadas, más pobreza, ha aumentado la miseria, ha aumentado la pobreza, eso no es verdadera independencia. Ha aumentado la corrupción porque es directamente proporcional el aumento de la pobreza al aumento de la corrupción. Entonces, venir ahora a querer hablar de que la izquierda no hubo nada, etcétera, es ignorar lo que realmente pasó durante el conflicto armado. Vale, eso podría ser una parte política, pero vámonos a la realidad. ¿Por qué hay más muertos en la paz que en la guerra? Lógicamente, muchos abordamos el tema de la reconstrucción después de los acuerdos de paz. Muchos países apoyaron la reconstrucción del país. Si no eran cacahuates los que se tiraban, hombre, eran balas. Hubo una división completa, había represión, por eso el pueblo se alzó en armas, la gente apoyó al frente, porque en aquella época no eran Twitter, no eran facebookeros, no eran tiktokeros, eran balas, eran cañones, eran aviones. Era una época de desesperanza que muchos de los que hoy están hablando no existían y se escondían. Precisamente, ¿por qué razón? Porque las guerras fratricidas son así, son duras, son violentas, son explosivas. Y por supuesto que cuando se firmó la paz fue por una también valentía de ambas partes. Ahora, después del 92, se tiene que reconstruir las heridas, cerrar las heridas que se hicieron, ¿no? 1992 hay unos que dicen lo que hubo fue, se callaron los fusiles y que la guerra entre los dos bandos pasa a un escenario político, pero que no hubo un proceso de reinserción para que todos los que fueron combatientes les dijeron, ok, muchas gracias por estos años de guerra y cada quien. ¿Compartís tú que no hubo toda esa visión integradora para unificar las heridas? Porque en este país hay paz, pero no hay reconciliación. El problema para mí, yo lo viví totalmente diferente. Yo lo viví como estudiante universitario, ya graduado, dando clase en la universidad, ahí donde nos conocimos contigo. Y también cuando me agarró de patriota de iniciar en la PNC, ¿verdad? Creyendo en esa institución, que como digo en mi libro, lo escribieron con cabito, decíamos nosotros antes, ¿verdad? De lápiz, y en mesa de 3 patas y coja, aparte. Porque el problema es que cuando se dice cómo se va a hacer, se les olvida de que no se podía iniciar algo dándole participación a las fuerzas beligerantes, porque el problema es que las fuerzas beligerantes tenían formación doctrinal, porque seamos sinceros, la Fuerza Armada venía históricamente casada con la Fuerza Económica, que por eso fue el alzamiento de armas, que respondía a la ultraderecha, y la izquierda venía de responder, obviamente, como dice Manuel, a lo que eran las problemáticas que le infundían a la sociedad. Entonces, llevar eso a una institución, ¿crees que fue un error el hecho de haberle dado cuotas a las fuerzas? Porque mucho se dijo, 20% el frente, 20% el ejército y el 60% civil. Es que hubo tratos y ahí sí yo lo puedo decir con toda la cara porque yo lo viví. Ahí, por ejemplo, no se pudieron ajustar las cantidades porque hubo
necesidades que habían, porque la ley se hizo y se puso límites y no se cumplían los límites. Entonces dijeron, mira, dame ahorita un espacio un poco más de lo mío y yo te voy a dar en la siguiente, y ahí se armó la tremolina. Luego se arma la tercera promoción que todos conocemos, la tercera promoción ilegal, porque esa no estaba en los acuerdos de paz, y le dan entrada y hacía la rompe y rasca, y ahí se dejó y ahí son oficiales, pues. Luego se vio la ley de acuerdos de paz y dicen, no, hay que dejarles pasar con esta y esta estudio. Entonces, no es eso, no se debe hacer eso, y lo podemos ver reflejado desde que inicia la policía, todos los problemas y cómo es que empezaban a darle parte al que estaba de presidente, y esa fue un zafarrancho, viendo oficiales que sí querían hacer el trabajo, que respondían correctamente, pero se hacía políticamente arriba. Entonces, ahí es donde se ve reflejado lo que estamos diciendo de que el problema. Ahora, yo sí ahí tengo que decir que somos dos mundos, los que sufrimos la guerra y los hipotes que nacieron, vaya, ahí por el 85, vaya, no lo pongamos tan lejos, que cuando se firmaron los acuerdos eran niños de 7 años, que todavía sí se acuerdan de que los cubrían con los colchones, los hermanos, era un juego. Yo me acuerdo que a un niño lo cubría y jugaba, venite, jugamos escondelero para que no pasara. Y exactamente, uno si no ha sufrido que te avientan un balazo y que zumba bien bonito y diferente, no va a saber qué es eso. Entonces, hay que verlo diferente, es histórico. A mí sí, yo no estoy de acuerdo de que nosotros no hemos hecho nada. Sí se ha muerto más, sí, sumemos todos en estos 30 años desde la firma de los acuerdos de paz, ¿cuántos han muerto anualmente? Todos los que no se sabe. Sí, exactamente, sí. Si el número negro de los desaparecidos es increíble, hay un dato que se maneja y que aquí siempre nos callaron desde hace 20 años, cuando empezamos a hablar de los desaparecidos, que se decía de que si mataban en El Salvador 14, desaparecían entre 28 y 32. Entonces, eso es increíble, pues, pero es cierto, esa es la fórmula que se hace, más o menos del doble, del 200% al 220%. Manuel. No, y precisamente yo comparto lo que dice Misael. O sea, tú te diste cuenta cuando encontraron las fosas clandestinas en Chalchuapa. Nadie sabía de eso. Y ahí aparecen involucrados agentes de la policía. O sea, ¿cómo es eso, pues? Hoy en día, hablando del régimen de excepción, la gente se tiene que cuidar de la policía, asaltando, violando los derechos de la gente, prepotentemente diciendo aquí yo mando, yo soy la ley. ¿Quién les ha dicho eso? Precisamente el régimen les ha dicho eso. Usted puede hacer lo que quiera, a los policías, a los soldados. Hoy los soldados te piden la licencia de conducir, por Dios santo. O sea, hay cosas que no se entienden, que lo que está pasando y la gente aplaude, estoy feliz, mientras no le den el culatazo. Pero cuando regresemos a este tema, de lo que está ocurriendo, por supuesto que hay diferentes interpretaciones. Comparto lo que dice con el tema de la policía. En la parte del frente, nuestra gente no quería entrar a la policía. Si tú te diste cuenta, ni la cuota de mandos superiores se completó, ya no digamos de la parte básica. Pero te voy a decir con conocimiento de causa. Sí. Así es. El 20% del FMLN, 20% de la Fuerza Armada y el 60% civil, entre comillas, muchas veces ocuparan aquellos del frente que les daban, dijéramos, que eran graduados, no los metieron por el lado de la cuota, sino por la vía civil. Y eso fue una realidad. Sí, es cierto, pero también debemos de destacar que cuando se hacían los análisis de las violaciones también a los derechos de parte de la policía, los que entraban por la sociedad civil eran los que más violaban la ley. Eso es en realidad porque no tenían disciplina. Pero también recuérdate que entraron a la policía, gente de la policía de Hacienda, que no tenían que haber entrado, incluyendo guardias nacionales, que todavía están allí, pues. Entonces fueron los vicios y los vacíos que fueron generando también corrupción interna, y eso también hay que aceptarlo. Pero han pasado tantos años de aciertos, desaciertos y de tragos amargos, que al final tú no puedes venir a decir, mire, todo esto apartémoslo, mancillo los acuerdos de paz, esto no existió, pero tú marchaste, defendiste, estuviste siendo parte de uno de los dos bandos, fuiste candidato, fuiste diputado, fuiste alcalde, fuiste ministro, fuiste director de un organismo, etcétera. Tienes culpa también, si quieres señalarlo de esa manera, tienes culpa. Tú que dices, yo no fui parte de eso cuando te vimos con la gorra del FMLN, cuando eras candidato a alcalde o cuando tu papá estaba de candidato y tú lo estabas acompañando, sos parte también del problema si lo quieres ver así. No puedes evadir la responsabilidad.
Por lo tanto, debemos ser más sensatos, más sinceros, más honestos, más cuerdos en este sentido. Al final de esto, ya para ir cerrando, hoy, quiero 2 minutos cada uno, se realizaron el desfile tradicional, pero también iban marchas. Muchos de los voceros dijeron que no querían, dijéramos, colores partidarios, sin embargo, el partido que tú representas hizo la marcha con sus colores de partido. Sí, como siempre. Todos los 15 de septiembre hemos marchado como FMLN. Todos los 15 y lo vamos a seguir haciendo por el resto de la vida. ¿Sabes por qué? ¿No crees que fue un error político? No es un error político. Error político es no haber marchado. La gente quiere ver al frente y yo hoy marché. Yo fui en esa marcha. Es más, las 2 marchas fueron populares. Las 2 marchas fueron muy representativas. Aquí no podemos estar diciendo esta sirvió, esta no. Las 2 fueron parte del pueblo. Las 2 marchas fueron expresiones de la democracia construida por los acuerdos de paz. Las 2 marchas iban masivas. No podemos nosotros decir esta sirvió más que la otra. Es la expresión de la gente, porque en este país deben de acostumbrarse a aquellos que quieren que se opine únicamente favorable, que también hay disidencia, que también hay derecho a no opinar igual. Esa es parte de la construcción de la verdadera independencia. Hay que aceptar, hombre, no todo el mundo puede estar vanagloriándolo, no todo el mundo puede estar pensando igual. Finalmente nos informan, el presidente acaba de anunciar que se va a reelegir. Eso lo acaba de anunciar. En esto, quisiera ya, te quedan 2 minutos prácticamente para cerrar, Misael, una de las cosas de ese mensaje político que marcha, que hay cierto sector de la oposición que muchos dicen está invisibilizado, que no hay oposición en el país, que una de las grandes ventajas que tiene el gobierno es que no tiene oposición, es decir, en el sentido político de la palabra. Creo que el único partido que marchó con sus colores fue el FMLN, a pesar de que muchos dirigentes les decían que no lo hicieran. ¿Cómo interpretas tú la marcha de este día? Bueno, la marcha, incluso yo me atreví a decirlo y me criticaron, hasta se molestaron conmigo en un programa porque yo le dije que una muestra democrática hubiese sido invitarlos a que marcharan a la cola del desfile, porque si es el desfile de los salvadoreños, ese hubiese sido un bonito gesto para decirle al salvadoreño, mire, damos la oportunidad, y allí se hubiese visto la fuerza real. Pero yo creo que sí era necesario que se distinguieran para que no se dieran la mezcla de algunas personas que se estuvieran aprovechando. Yo sí apoyo que se distingan. Sin embargo, con eso de que si el señor presidente tiene oposición, yo creo que una oposición real en nuestro país es aquella que propone, que no solamente es aquellos individuos que dicen no a todo y simplemente es negación, negación, negación. Eso no vende ni siquiera la hora, ni siquiera vende nada. Entonces, lo que ¿consideras que debería ser más propositiva? Es que tiene que ser 100% propositivo, porque si no señalas qué es lo que está errático, la gente sencilla, que somos los demás salvadoreños, va a estar captando que no se le está diciendo más que obstaculizando. Van a comparar y le permiten comparar que son aprietabotones, que es lo que dicen. En cambio, si tú oís a un diputado que le dice, mire, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto y esto, porque no estoy de acuerdo. Estaba escuchando yo a una diputada, creo que ahora en la mañana, que ponían el por qué, decía, yo no voy a votar por esto, y daba el por qué. Era el razonamiento que se quiere escuchar, bien o mal, pero hay un razonamiento, pero solo decir no y decir cosas erráticas aprovechando porque tenés la gabardina de ser abogado. Escuché por ahí también que decían, no, es que esto es equivocado según la Constitución. Y cuando uno, como decía mi papá, que sabe, aunque sea la O por lo redondo de las leyes, y uno sabe que está equivocado y le está vendiendo ese error a la gente, tenés 10 o 1000 abogados que le dicen a las personas, mire, se equivocó y ya vendiste mal. Y empiezan a vender, como yo les decía, el abogado que está con un partido político, el cliente se llama partido político y va a ir a adaptar todo al partido político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente debe entender que ese abogado que esté en un partido político no le va a ir a vender correctamente una ley. Hay que tener cuidado con eso, de creerle a estas personas, pero tenemos el compromiso de vender, de hablar claramente.
¿Sí tiene él oportunidad de ganar? Claramente. Él tiene una gran oportunidad de ganar. Ahorita, como le hagan al frente a él, mi opinión modesta es que él va a ganar. Donde vamos a ver la pelea real va a ser en consejos municipales y en asamblea legislativa. Bien. Lástima, tuvimos que hacer un intermedio. Estamos en una cadena nacional, pero la última parte trataremos de darla. Nos quedamos comprometidos la próxima semana. Cuando quiera, Julio, de acuerdo. Si me regalas un minuto, de acuerdo. Hoy por hoy no hay candidatos de la oposición, pero cuando salgan las cosas van a cambiar, por supuesto. Bueno, pues se dice que tú estás de candidato del FMLN. Todavía no sabemos, ¿verdad? Hay sorpresas que van a haber. No estoy amarrado, ¿verdad? Tampoco, no tengo cola que me pateen. Me pueden acusar de lo que quieran, menos de corrupto, ni de ladrón, ni de narco, mucho menos de consumidor de drogas. Soy una persona honrada, de familia honrada. Mi padre carpintero, mi madre vivandera del mercado, nos crió vendiendo ropa usada y vendiendo carne, pero también soy un graduado universitario, catedrático, mucha honra, con el cual puedo demostrar la capacidad. Fui alcalde 9 años en Quesaltepeque, fui diputado 9 años, además fui concejal. Veremos a Manuel dentro de poco. Ya nos van a ver. O sea, yo lo que le veo es la sonrisa. Sí. Fuma bajo de agua, Manuel. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos permitido llegar hasta su casa y nos veremos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Buenas noches, que Dios los bendiga. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Independencia, soberanía. Son palabras fáciles. Gracias. 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 Abarrotada con miles de salvadoreños y extranjeros fue como lució desde tempranas horas de este jueves 15 de septiembre la plaza al Divino Salvador del Mundo. ¡Que viva El Salvador! Para celebrar los 201 años de nuestra independencia patria. La Alameda Roosevelt se vistió de azul y blanco por aire y tierra para darle la bienvenida al desfile militar, conformado por el Ejército, Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Bastante alegre porque ya días de no vivir este fervor patrio. Me siento feliz y contento de estar aquí. Estoy contenta porque es mi primera vez que estoy acá y de verdad lo estoy disfrutando mucho y no sé, no puedo contener esta emoción que siento ahorita porque me siento libre y me siento segura de estar aquí sinceramente y es mi primera vez y me ha encantado, me ha encantado. Pasaban los minutos y niños, jóvenes y adultos ondeaban la bandera salvadoreña, se deleitaban con las destrezas de los elementos de la Fuerza Armada, quienes mostraron su preparación para atender cualquier emergencia. Mucha nostalgia, quisiera que mis hijos estuvieran acá. Me siento bien y sí, estoy disfrutando la fiesta, la celebración, el desfile tan impresionante. Es como mejor que en Estados Unidos, y podemos ser mejores. Oh, me siento muy feliz y orgullosa, acompañada de mi novio, a disfrutar la fiesta, nuestra fiesta de independencia. Helicópteros portando la bandera de El Salvador y aviones militares sobrevolaron la capital para recordarle a toda una nación que hoy es un día de fiesta.